En nuestra ciudad, 4 grados 7 décimas y la humedad del 88%. Nosotros estamos la mañana de la Universal compartiendo el espacio con la licenciada Olga Castro. Olga, buen día. Buenos días, Nacho, buenos días, audiencia. Bueno, con las temperaturas lógicas para esta altura del año, para la estación que estamos atravesando, Nacho, aunque nos quejemos, es parte de lo que nos va a tocar, digamos, cortar días de frío como correspondería. Parece que la humedad y otros aspectos están incidiendo para que no tengamos bien determinado una estación bien incluida dentro del invierno, porque ya a esta altura del año, en otros momentos, en otras épocas, llevábamos registradas unas 15-20 heladas y bravas, ¿no es cierto? Pero hasta bueno, ahora se contabilizan unas pocas. Muy pocas. Y ayer, Olga, tuvimos un descanso porque hubo un poquito de humedad, claro, y la pasamos un poco mejor. Pero fueron algunas heladitas leves, pero no se vieron por el grado de humedad que está saturando en este momento gran parte del país, que está ocasionando problemas en otra franja con estas neblinas tan duras y resistentes que se están dando. Y sorpresiva también la lluvia de anoche. Ajá. De repente, un chaparrón en la ciudad, a la tarde y al mediodía se había despejado y después a la noche, lluvia. Sí. Bueno, ¿Qué nos dice, Olga, la naturaleza con todas estas señales? Y bueno, que a veces no están pronosticando. Bueno, pero se hablaba, ya el pronóstico estaba dando algunas lloviznas dispersas, Sí, nosotros lo habíamos comentado en la radio, pero no se veía. Pasa que el cambio es rápido. Pasa que nosotros tampoco tiempo. Nos dedicamos mucho a mirar hacia arriba. Y si usted se hubiera percatado un poquitito, a eso de las 5 o 6 de la tarde, sobre el oeste, suroeste de nuestra localidad, ya se estaban desplazando a la tardecita unos nubarrones muy oscuros, que era el presagio de que algo iba a pasar a las pocas horas que se cubrió e hizo una pequeña descarga que parecía que se iba a prolongar, pero después limpió todo, pero quedó la humedad. Sí. A nosotros hoy, Nacho, nos tiene muy preocupados desde hace unos días las inundaciones en una parte de nuestra querida Argentina. Varias provincias del norte y del litoral están afectadas por las inundaciones. Ver las imágenes por televisión y traspolándola a esta altura del año y con la estación que estamos atravesando, uno se posiciona en el lugar del otro y podemos decir qué terrible que esté todo debajo del agua, el viento, el frío, y después esto se suma a las pérdidas. Nosotros en este espacio hemos hablado, hemos analizado y hemos contado que hay protocolos a seguir en caso de mucha precipitación, o qué pasa con los desbordes de los ríos, que usualmente nosotros denominamos inundaciones. Este problema se está dando ya desde el mes de junio, cuando las copiosas precipitaciones se vienen dando desde el sur de Brasil. Recuerde, Nacho, que en una oportunidad habían llovido 500 milímetros, ya estaban los reporteros que estaban haciendo la previa del Mundial y hablaban, ¿no es cierto?, de las condiciones meteorológicas, hasta que, ¿se acuerda el fenómeno 30 veces el caudal del río Iguazú, que estuvo cerrada, nuestras hermosas cataratas del Iguazú, que estuvieron, digamos, como flaqueando algunas pasarelas? Sí, también. Bueno, hasta que llega la inundación, porque hubo fuertes precipitaciones, en Paraguay, el desborde del Vilcomayo, del río Bermejo, y todo esto lo que trae aparejado. Aquí detrás hay un trasfondo de impericia, de falta de preparación y previsión, porque hay tratados donde hay que preparar, el de Hyogo en Japón, fines del siglo XX, los países que sufren estas problemáticas, hay un protocolo, hay pasos a seguir para preparar a la población. La inundación no se produce de una hora a la otra. Usted me puede decir, bueno, pero en 2 horas el río subió 2 metros. Pero hoy tenemos elementos para saber qué está pasando arriba. Cuando digo arriba, ¿a qué se refiere? Río arriba, cuando ya va subiendo el caudal, hay que ir transmitiendo la información sobre ese curso de río, que cuando va a ir bajando los distintos puertos, las distintas localidades
cuando vaya pasando 24 horas, 36, 48, ¿qué es lo que va a suceder? Pero además, algo que hay que agregar, me parece, que no es solo naturaleza, sino que está a la mano del hombre también. Pero por supuesto. Y está donde radica lo que yo digo. En el tema de, por ejemplo, Yacyretá. Hubo un error muy grande ahí también. Bueno, torcer el curso del río, hacer canales. Bueno, lo de Yacyretá es un tema que lo vamos a analizar en otra oportunidad, porque esta es una obra colosal que era necesaria, es binacional, pero también tiene un matiz de una terrible corrupción en los años, desde que se fue haciendo hasta que se puso en marcha y todas las cuestiones, y hoy hay una duda dando vuelta de la que nadie habla, pero que algunos se han hecho eco de que puede haber una fisura muy importante, que si esto llega a ser verdad puede ocasionar un problema ambiental y un desastre que va a ser impredecible, porque va a ser inmanejable. ¿Quién va a poder contener semejante masa de agua? Nosotros, con el tema de la inundación, las inundaciones en el siglo XXI, en los países que hay un programa donde hay tratados, donde hay gente que está organizada, esto tiene que darse de una manera natural, porque a veces es cíclico, las lluvias, los desbordes de río, y hay que preparar a la población. Y en el caso que sea una eventualidad, es decir, el meteoro, la cantidad de agua que se precipita es mayor a la esperable, las poblaciones tienen que estar preparadas. Es decir, por ejemplo, avisar a las personas que viven cerca de los cursos del río que a partir de este momento, dentro de 36 horas, 24, 48, deben abandonar el lugar, deben juntar sus pertenencias, deben recolectar los animales desde los que tienen en las islas pastando, prepararse para lo que viene. Pero aquí no se hace. Claro, entonces, que las personas evacuadas antes de la situación esta que es traumática para todos ellos. ¿Cuál es el problema? Yo me quedo en mi casa, veo que el agua entra, creo que no va a subir, primero tengo 3 centímetros, después 50, y el río hubo en algunas provincias del norte que realmente llegaron a los 2 metros dentro de las propiedades. Imposible que una persona permanezca dentro. La gente tiene miedo de abandonar sus pertenencias, el trabajo de toda su vida, porque después están los buenitos que andan dando vuelta y aprovechándose de la situación. Pero acá es un sistema organizado que tiene que tener todas las pautas, que tiene que estar bien cronometradas y pautadas una detrás de la otra y una relacionada, y son personas, ¿no es cierto?, que tienen que estar como en un eslabón. El primer eslabón tiene una actividad para hacer, el segundo otro y el tercero, hasta el grupo que sale en el momento que ya está declarada la emergencia dentro de la situación de una inundación. Esto es normal que pasa en la India, en poblaciones como Bangladesh, que las inundaciones son permanentes, ya tienen una previsión de cómo tienen que actuar. Nosotros debemos preparar a la gente para estos eventos. Pero bueno, deberían estar en las escuelas, deberían haber instrucciones, ¿no es cierto?, dadas desde el municipio, desde Defensa Civil. ¿Qué pasa? Nosotros, gracias a Dios, no tenemos un curso de río que nos amenace, que ese es el problema más grande, que el agua se desborda y ¿cómo la contienen? De ninguna manera. El agua se va a dispersar de una manera como ella lo crea conveniente y no como nosotros tengamos ganas de hacerlo. Pero si las cosas están preparadas, a veces con tiempo y con estudios, se puede el agua canalizar de una manera, la aplicación de bombas para el drenaje más rápido, personas que estén preparadas, porque para esto hay que tener idoneidad, preparación, conocimiento, acceder a la información. No la sé, levanto un tubo y me asesoro, pregunto, pero esto tiene que ver con la previsibilidad. O sea, alguien tiene que tomar las astas de esta cuestión para poder ir minimizando los riesgos y los gastos que quedan después. Se pierden las producciones agropecuarias en cantidad de hectáreas.
Después de un gran sacrificio, el productor a lo mejor estuvo esperando y el agua hoy se lo llevó todo. La cantidad de seres vivos que quedan en el medio, porque nosotros siempre tenemos el egoísmo de pensar y de circunscribir las problemáticas alrededor de lo que me afecta a mí. ¿Y los animales? ¿Y nuestras mascotas? ¿Y los árboles? ¿Y las especies vegetales? Entonces hoy hay partes del río que han superado la copa de los árboles en algunos lugares. Después, ¿cómo queda todo eso, no? Entonces fíjese lo que va a pasar cuando esta agua progresivamente se vaya retirando, las aguas hervidas mezcladas con los pozos ciegos, el agua que superó, digamos, en altura y entró en los cementerios, en los basurales. Realmente a nivel sanitario, lo que queda post inundación, esto es un trabajo interdisciplinario entre muchas, es un entramado, es una red de trabajo, donde todos tienen que aportar su formación en pos de poder encauzar la situación de la gente que está afectada. Pero es muy triste, parece que no está dentro de lo que es nuestro país, como está lejos no nos afecta, y es una cita muy menor dentro de los medios de comunicación, lo que pasa en Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones en su momento con el tema del desborde del Iguazú. Pero debemos ser solidarios, debemos preocuparnos por la situación, debemos saber a qué se debe todo esto, y bueno, y esto tenerlo un poquito en cuenta por si nos llega a ocurrir. Vuelvo a reiterar, no porque tengamos un río próximo, pero sí ante precipitaciones como la que tuvimos, ¿se acuerda esa tarde? Los 86,5 milímetros en pocos minutos, que era una cosa que no sabíamos para qué lado agarrar. Los padres no se podían llegar a la escuela, la gente no podía salir del trabajo, desbordaban las canaletas, no daban abasto los cursos de los canales, ni los desagües, ni nada. Entonces, bueno, esto es una cuestión de organización, responsabilidad y cumplimiento de las funciones, ¿no es cierto? Creo que a veces no se toma conciencia de lo que queda después y de lo que viene. No, en absoluto. Y ese 2 más 2 que pensaba yo recién cuando vos decías, si vivimos, bueno, a nosotros no nos toca, gracias a Dios, vivir en una zona de riesgo tal como decíamos recién, Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, que vivieron temas y momentos, la verdad, que no se desean, ¿no? Pero no se toma conciencia, y es 2 más 2. Nosotros vivimos en esta región del país, ¿cuáles son los riesgos con los que podemos a los que nos exponemos, ¿no? Entonces digo, políticas desde el gobierno que se relacionen con todo este tema y que vayan teniendo en cuenta con anterioridad todo aquello que puede suceder, porque imagínate encontrarte con una situación de esas sin ningún tipo de regulación de parte del gobierno, ¿no? No se hace nada, porque esto es un mapeo que se debe hacer porque se considera la población vulnerable. Todas estas poblaciones, todas estas personas que están en las márgenes de los cursos de ríos son personas que son vulnerables, y generalmente, como decimos siempre, hay un dicho popular, siempre el hilo se corta por lo más débil, y les toca a ellos, ¿no es cierto?, tener que salir. Generalmente son familias numerosas, con viviendas muy precarias, pero bueno, estos fenómenos se vienen repitiendo. Fíjese que hace pocos meses hubo una inundación en San Juan, la provincia más árida del país, que tenga que afrontar una inundación. Bueno, estas son las situaciones que va a plantear de ahora en más la naturaleza en lugares que hasta es asombro para las propias personas que padecen estos eventos, donde sus casas eran todas hechas de barro. Imagínense, con la cantidad que cayó, se desplomaron como si nada, porque no llueve absolutamente nunca en ese lugar. Y esa precipitación así de golpe y tanta cantidad ha hecho que perdieran las cosas y que se encontraran en una situación que no sabían. Bueno, esto es lo que hay que prever, Nacho. Sentarse y reconocer que los cambios climáticos hace tiempo que vienen demostrando su accionar, como para que la gente vaya tomando una lectura de que allá arriba las cosas no son iguales que antes. Y cuando digo arriba, me refiero a todos los fenómenos naturales que se van dando y que nos perjudican
pero bueno, nosotros lo perjudicamos primero a ellos. Nos están llamando la atención constantemente. Sí. La naturaleza nos dice, fíjense que esto se los mando porque no están haciendo las cosas tan bien. Entonces es una también, vuelta, es un vuelto, un vuelto. Sí, sí, totalmente. Y creo que más allá de todo lo que pasa a nivel mundial, también con las inundaciones en otras partes del mundo, digo, todavía no ha pasado algo tan terrible, tan terrible. A ver, hay 14.000 personas evacuadas en la zona de nuestro litoral, pero ¿qué estamos esperando para tener más conciencia? Bueno, Nacho, de a la hora de... Pero mirá que lo hemos hablado en otros micros con vos. Mirá qué simple es ir con una bolsa de red, se me ocurre ahora, de fiselina, no sé, esas que existen ahora en el supermercado. Colaboremos, creemos que con ese granito de arena no pasa nada, sí pase mucho. Sí. Bueno, en un momento habíamos solicitado algo muy lindo, muy cálido desde este lugar, pero hasta ahora no lo he visto. Ojalá haya ocurrido, pero yo como no estoy en todos lados no lo puedo comprobar. En varios países de Europa, la gente cuando sale a hacer actividad deportiva, es decir, una caminata, trekking, hay gente que está entrenada para eso y hace kilómetros, otra gente camina 40 minutos o una hora, pero no tenemos el hábito de salir con una bolsita. Cualquier itinerario que tomemos hacia el área industrial, hacia el parque, la plaza, un recorrido, salimos por una entrada de Rufino, entramos por el otro ingreso, por ruta 30, hacia el cementerio, hacia nuestro querido barrio General San Martín, siempre vamos a tener la oportunidad de poder levantar del suelo algo que alguien irresponsable y poco considerado dejó antes que nosotros pasásemos por ese lugar. En Europa lo hace la gente. Y los fines de semana, ¿sabe qué hace, Nacho? Va a cursos de río a limpiar la costa, a levantar las botellas, los papeles, las cajas, brigadas de limpieza. Otro, por otro costado de la ciudad, se dedica a ir con un cajoncito con plantines y donde encuentra 1 metro de tierra, le toca timbre al vecino, ¿usted la puede regar? Ya le dejamos los plantines, mire qué lindo frente le queda a su casa. Es decir, es el compromiso, la cultura, las ganas, la predisposición, pero sobre todo la pasión, que no sabe ni de colores, ni de política, ni de absolutamente nada, sino simplemente de un respeto por el entorno que nos rodea y que nos corresponde dejarlos en buenas condiciones para las generaciones que siguen. Sí, así es. Bueno, Olga, muchas gracias por tu espacio. Ahora continúa Juan Carlos con vos. Gracias Nacho. Bueno, te venía escuchando con mucha atención, ¿no? ¿Qué pasó, don Juan Carlos Cuesta? No, yo no tenía ninguna inquietud, nada más que Nacho tiene que salir para la Municipalidad de Rufino. Bueno, Juan Carlos, así que vamos a dejarle a nuestros vecinos. ¿Qué tema? Le vamos a dejar a nuestros vecinos, a los que nos siguen, a los que nos escuchan, siempre el pedido, casi sería como un ruego, una súplica, que no es tarde comenzar, que siempre podemos hacer algo, desde, como dijo Nacho hace unos segundos, ser consumidores responsables, desde el hecho de salir a comprar con una bolsa que la podamos reusar 1 y 2 y 5 y 10 veces, de seguir separando los martes y los jueves, de educar a nuestros niños en casa sobre una cultura ambiental responsable, no romper los árboles, no maltratar a las mascotas, si está en una plaza, respetar toda la biodiversidad que se encuentra en ese lugar. También lo tiene que hacer en el parque municipal. Ahora que estamos próximos a las vacaciones, Juan Carlos, la gente que va a tomar un destino local, nacional o se va afuera, por favor, sea responsable con lo que tenga que eliminar, sea desde un papel de una golosina, una cartilla de cigarrillo, una caja de pizzas, pañales que los tiran desde los vehículos. Por favor, lleve una bolsa, vaya guardando las cosas ahí y cuando descienda de su vehículo, deposítelo en un tacho en una estación de servicio o en el hotel, pero no en las rutas. Cuando vos viniste las primeras veces y en uno de los comentarios que realizaste era de cómo tiraban en lugares que eran como para conservarlos, digamos, el que iba tiraba sin ningún tipo de problema en el piso, ¿no? Sí, no, pero increíble el dolor que te da ver en el embudo de Córdoba, de Embalse,
cientos de botellas plásticas. ¿Qué hacen los turistas? ¿Qué hacen los cordobeses? Por favor, eso no puede ser, no puede seguir de ninguna manera. Cada uno tiene que cumplir con lo que le corresponde y tenemos que empezar ya, no agudicemos esta situación. Y el tema que hablaban con Nacho, de lo que sucede con las inundaciones, lamentablemente acá consideramos que es otro país el que le está sucediendo. Exactamente, el egoísmo que tenemos que es propio de la Argentina. Nos sucedió con las pasteras. Exactamente. Era un reclamo entrerriano, claro. No era un reclamo argentino, no era un reclamo nacional. El tema de las inundaciones te lo puedo comentar porque yo los he vivido. Estaba en Formosa cuando había inundaciones, me ha tocado estar con el agua a la cintura. El otro día le contaba a Nacho, cubriendo para el canal de televisión de Formosa, y estar viendo cómo sufre la gente, ¿no? Terrible, sí, la verdad que sí. El tema de inundaciones. Pero bueno, hay que trabajar, hay que seguir, no hay que claudicar. Desde este lugar nosotros vamos a seguir insistiendo que se necesitan políticas para organizarse, porque un pueblo, una sociedad organizada es aquella que va a tener las herramientas para poder desenvolverse ante una eventualidad, ¿no es cierto?, que nos sorprenda a los ciudadanos, pero no tiene que sorprender a las autoridades si realmente tienen la previsión de organizar las cosas como corresponde, porque esto tiene que estar organizado. Fíjate lo que le sucedió a Santa Fe en su momento, ¿no? Que ahora se está ventilando toda la parte de la justicia en este tema, de quién es la responsabilidad. Pero bueno, también... las responsabilidades son compartidas. En este caso de la inundación del 2003, lo que pasa es que a veces los políticos no asumen, porque esto costó 23 vidas, Juan Carlos. Entonces, el hecho... Y también está todavía muy turbio el tema de la inundación de La Plata. Hay un número que no es claro aún, que qué pasó. El juez no dice la cantidad, las autoridades municipales dicen un número, las nacionales dicen otra, y en el medio el dolor de la gente que ha perdido a sus seres queridos también por esta cuestión. No prever, no preparar a la población que es vulnerable, que está en riesgo frente a esta eventualidad. Muchas gracias. Al contrario, hasta